buenas, sed todos bienvenidos. Hoy tenemos aquí uno de los problemas que más quebraderos de cabeza les suelen dar a los alumnos, los planos inclinados. Sin embargo, yo personalmente pienso que son unos problemas muy agradecidos, muy divertidos y que realmente ponen en valor lo que se aprende en el colegio. Fijaros que nos piden la aceleración con la que va a descender por este plano inclinado esa caja de 5 kilogramos de masa teniendo en cuenta el coeficiente de rozamiento. Básicamente no es más que poner en práctica todo lo que hemos aprendido en el ejercicio número 3, pero teniendo en cuenta que además tenemos un plano inclinado. Bien, como siempre, el primer lugar, nosotros es fijar los ejes de coordenadas, pero mirad ahora la diferencia. Es decir, esta caja va a descender. Pues si va a descender, una de las cosas importantes es tener muy claro que en este caso el eje X positivo lo vamos a tener en sentido contrario como lo solemos poner normalmente. Es decir, será positivo, puesto que hasta ahí nosotros decidimos que va a ir moviéndose la caja. Y no nos tiene que importar, no nos tiene que importar, tenemos que ser flexibles. Recordar que los sistemas de referencia los ponen las personas para que resulten más cómodos. Hay alumnos que me dicen, ¿puedo invertir todo el proceso y poner el plano inclinado de forma que el eje X positivo me pueda resultar hacia abajo? Digo yo, sí, sí, no, eso no es nunca problema. Pero tenemos que ser flexibles, puesto que habrá un momento en que nos aparezcan dobles planos inclinados y tendremos que decidir hacia dónde va a ser el eje X positivo. En segundo lugar, lo que tenemos que recordar es que al final, si la caja se mueve con cierta aceleración, es porque su resultante, es decir, la suma de todas las fuerzas, harán que esto sea así. Y las fuerzas que nosotros vamos a encontrar aquí, por un lado será el peso, como siempre, la normal y la fuerza de rozamiento. Por favor, no hay más, es decir, no insistáis en meter más fuerzas cuando las que aparecen en el problema son las que hay. Por tanto, la resultante tiene que aparecer como la suma de todas ellas. Fijaros que aquí viene un cambio significativo con lo que habíamos visto hasta ahora. Mirad, la fuerza peso sigue siendo la fuerza con la que la Tierra atrae a los objetos. Y además siempre va en dirección del centro de la Tierra. El problema es que ahora no nos coincide ni con el eje X ni con el eje Y. Se sale de ahí. Y si os dais cuenta he pintado un ángulo. Lo que tenemos que saber es por qué ese ángulo se pinta ahí y se toma ahí. Realmente tiene que ver cuando dos triángulos estaban rotados en 90 grados, el ángulo que se proyectaba tenía que ser el mismo. Pero eso cuando lleguemos a las componentes. Ya tenemos una fuerza que además, como digo, se nos sale. Con lo cual tendrá que tener dos componentes, en este caso el peso. Una componente en X y una componente en Y. Por otro lado tenemos la fuerza normal, que como siempre hemos dicho es perpendicular a la superficie de contacto de ambos objetos. Y si os dais cuenta coincide con el eje de la Y como hemos visto hasta ahora, además con el sentido positivo. Y finalmente la fuerza de rozamiento, que como hemos dicho es una fuerza que se opone al movimiento y por tanto llevará un sentido contrario al del movimiento, irá en la parte negativa del eje de la X. Así que la resultante la calcularemos como la suma de estas tres fuerzas, sin más. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que como nos dicen que determinemos con qué aceleración, obviamente lo que suponemos es que el cuerpo no va a tener velocidad constante. No obstante, pudiera ser que la fuerza de rozamiento fuera lo suficientemente grande como para que el objeto permaneciera quieto. Es más, en algunos problemas la fuerza de rozamiento es superior a la componente peso que tira hacia abajo. Y algunos alumnos me dicen, bueno, la aceleración me ha salido negativa. No. Es decir, tendremos que también valorar este concepto. Ya hablaremos también en su momento de él. En principio, nosotros tenemos que aplicar las leyes de Newton. Y lo que sabemos es que si nos piden la aceleración, vamos a suponer que la velocidad no es constante. Lo cual implica que la aceleración es distinta de cero, que la resultante será distinta de cero y que solo tendrá una componente en el eje de la X. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esto claro, lo que tenemos que gastar mucho cuidado es con la fuerza-peso, porque tendrá en este caso dos componentes. Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Para poder pintar el triángulo rectángulo que nos permita calcular la componente X, la componente Y, si os dais cuenta suelo pintar una paralela al eje de la X, de forma que así rápidamente tenemos aquí nuestro ángulo de 90 grados y tenemos nuestro triángulo rectángulo. Pero curioso, fijaros, con respecto a lo que nosotros solemos estar acostumbrados, la componente X del peso se encuentra
en el ángulo, se encuentra en el cateto opuesto al ángulo y la componente y se encuentra en el cateto contiguo. Otra diferencia significativa es fijaros bien hacia dónde va mirando la componente x. Coincide con el lado positivo del eje x. Por tanto, la componente P sub x tendrá un signo positivo. Mientras que la componente P sub y, si os dais cuenta, coincide como hemos visto en los anteriores problemas y tendrá un valor negativo. La cuestión es que nosotros tendremos que determinar esos valores. Para poder determinar esos valores, nosotros ahora si vemos que lo que es el coseno, que recordar que siempre coincidía con el cateto contiguo, me va a permitir determinar en este caso P sub i, que el signo menos procede del hecho de estar en el eje negativo del eje de la y, y el ángulo multiplicado por el coseno de alfa. Sin embargo, para la componente x ya veis que nos sale positiva, porque es además la componente del peso que empuja la caja hacia abajo y además está multiplicada por el seno de alfa por tratarse de P sub x, el cateto opuesto al ángulo. De forma que cuando nosotros vamos a calcular las componentes escalares para cada uno de ellos, lo que vamos a tener ahora es que el peso va a tener dos componentes, la componente P sub x va a ser el módulo del peso por el seno de alfa, mientras que la componente de y va a ser menos el módulo del peso por el coseno de alfa. Obviamente, fijaros qué cosa más curiosa, tanto n se repite exactamente igual que en lo que hemos visto en ejercicios anteriores, puesto que solo tiene una componente en el eje y positiva, y además la fuerza de rozamiento pasa exactamente igual. Fijaros cómo es igual al producto del coeficiente de rozamiento dinámico por la normal y tiene un valor negativo porque se encuentra en el sentido contrario al movimiento. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta lo que hemos sacado para la resultante, nosotros podemos construir las ecuaciones escalares como hasta ahora. Pero fijaros ahora que cuando nosotros sacamos la ecuación escalar en el eje de la x, que tendríamos que tener en cuenta el módulo del peso por el seno, más 0 menos mu sub d por la normal, fijaros que el valor positivo del peso lo que me indica es que es el responsable del movimiento hacia abajo en el plano inclinado. Y en el eje de la y, la resultante, como hemos visto, era 0, por tanto, lo que tenemos es que el valor de la normal será proporcional al sentido contrario del peso por el coseno del ángulo. De forma que en la primera ecuación, como podemos observar, tenemos dos incógnitas y por eso no podemos resolver. Por un lado la aceleración y por otro lado la normal, mientras que en la segunda ecuación solo tenemos una incógnita y resolvemos, que es el valor de la normal. ¿Se podría sustituir aquí, que es lo que quieren muchos alumnos? Pues sí, hombre, sí se puede sustituir. Sin embargo, es mucho más interesante trabajar con las letras para ver realmente cuáles son, cómo afectan cada una de las componentes al valor de la aceleración. Por eso lo que me vais a ver es que yo voy a coger el valor de la normal, voy a coger este valor de la normal como producto del módulo del peso por el coseno de alfa y lo voy a sustituir en la primera ecuación. De forma que cuando sustituimos en esta primera ecuación, la ecuación se nos queda como masa por aceleración tiene que ser igual a la masa, al producto de la masa por la gravedad, por el seno de alfa, menos el coeficiente de rozamiento, y todo esto, si veis, es lo que nosotros hemos determinado antes como normal. De forma que operando, lo que puedo sacar factor común en principio es la masa. Si os dais cuenta, porque en todos los términos estaba la masa, puedo eliminarla y quedarme con que la aceleración en un plano inclinado depende de la intensidad del campo gravitatorio terrestre y, por un lado, de la inclinación del plano inclinado, de forma que el proceso será máximo cuando el ángulo es de 90 grados, de forma que el seno es 1, y obviamente lo que tenemos es una caída vertical, y justo en ese momento, como no habría superficie de contacto, el coseno sería 0 y no habría fuerza de rozamiento. Muy bien, y con esto ya lo único que hacemos es, como siempre, sustituimos, calculamos el valor de la aceleración y problema resuelto. Venga, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente.